Hace 3 días recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Un padre me pedía que compartiera con el mundo lo que su hijo de 7 años había experimentado. Y les confieso algo. En mis más de 40 años investigando lo inexplicable, lo que están a punto de escuchar me ha quitado el sueño. Porque si lo que este niño vio es verdad, y tengo razones de peso para creer que lo es, entonces nos quedan apenas unas semanas para el evento más trascendental de nuestras vidas. Entre el 20 y el 24 de diciembre de este año 2025, el mundo tal como lo conocemos dejará de existir. No hablo de ciencia ficción, no hablo de fantasías religiosas, hablo de algo que un niño de 7 años vio con una claridad que desafía toda lógica y que coincide de manera escalofriante con profecías antiguas que la mayoría ha olvidado o decidido ignorar. Esto es la historia de David, y les advierto, después de escucharla nada volverá a ser igual. Me llamo Juan José Benítez y durante décadas he perseguido lo imposible. He investigado avistamientos ovni, he entrevistado a testigos de fenómenos paranormales, he recorrido el mundo buscando respuestas a preguntas que la ciencia convencional se niega a formular, pero nunca, y repito, nunca me había encontrado con un caso que me sacudiera tanto como este. Cuando leí ese correo electrónico del padre de David, mi primer instinto fue la cautela. Saben ustedes que soy escéptico por naturaleza. No creo todo lo que me cuentan. Necesito pruebas, necesito coherencia, necesito esa sensación inexplicable en el estómago que me dice que estoy ante algo auténtico. Y créanme, después de entrevistar al niño y a su padre, después de revisar los informes médicos del hospital, después de ver el cambio en los ojos de ese pequeño, esa sensación no solo apareció, eh, me golpeó como un tsunami. David es un niño normal de 7 años. Juega al fútbol, le gustan los videojuegos, ve dibujos animados, no es un niño religioso particularmente devoto. Su familia asiste a la iglesia de vez en cuando, lo típico de muchas familias estadounidenses, pero nada extraordinario. No hay historial de visiones, de experiencias místicas, de nada que pudiera predisponer a este pequeño a fabricar una historia como la que están a punto de escuchar. Y eso es precisamente lo que me inquieta tanto. Porque cuando un niño sin formación teológica, sin conocimiento profundo de las escrituras, sin exposición a literatura apocalíptica, te describe con una precisión milimétrica eventos que coinciden con profecías bíblicas que llevan 2000 años esperando cumplirse. Entonces sabes que estás ante algo que trasciende la imaginación infantil. Déjenme contarles cómo comenzó todo. Era un martes cualquiera. David había vuelto del colegio y estaba jugando al fútbol en el jardín trasero de su casa con su padre. El niño corría, reía, era un momento perfectamente normal, y de pronto, sin ningún aviso previo, se desplomó. Su padre me contó, con lágrimas aún frescas en los ojos, cómo vio a su hijo caer al suelo como si le hubieran cortado los hilos de una marioneta. El niño se agarraba el pecho, su rostro se contorsionaba de dolor, no podía respirar, paro cardíaco súbito. En un niño de 7 años sin historial de problemas cardíacos, los médicos aún no pueden explicarlo. El padre lo tomó en brazos y corrió hacia el coche. Me describió esos minutos como los más largos de su vida. Conducía a toda velocidad hacia el hospital más cercano mientras su hijo, su único hijo, se apagaba en el asiento trasero. David me contó después que recuerda ver las lágrimas de su padre, querer decirle que estaba bien pero no poder articular palabra. Su cuerpo se estaba cerrando, la vida se le escapaba. Llegaron al hospital en cuestión de minutos, los médicos y enfermeras se lanzaron sobre el niño, lo subieron a una camilla con ruedas y corrieron por los pasillos. David recuerda las luces del techo pasando una tras otra, cada vez más rápido, como si estuviera en un túnel que lo llevaba a algún lugar desconocido. Y entonces todo se volvió negro. Pero aquí es donde la historia deja de ser un simple caso médico y se convierte en algo que desafía todas las leyes de la realidad que creemos conocer, porque David no se quedó en esa oscuridad. Lo que experimentó durante los 4 minutos que su corazón dejó de latir cambiaría no solo su vida, sino potencialmente, si lo que vio es cierto, la vida de cada persona en este planeta. El niño me describió cómo, en lugar de oscuridad,
vio la luz más brillante que jamás había contemplado. No era la luz de una lámpara, ni del sol, ni de ninguna fuente luminosa conocida. Era una luz que parecía estar viva, una luz que emanaba amor en su forma más pura. Y créanme, cuando un niño de 7 años te mira a los ojos y te dice que sintió el amor de todos los que alguna vez lo amaron concentrado en un solo instante, se te pone la piel de gallina. David se encontró flotando por encima de su cuerpo. Podía ver a los médicos trabajando frenéticamente sobre su forma inerte. Contó detalles específicos de la reanimación que luego corroboré con el personal médico y que un niño de 7 años no tendría forma de conocer. Describió el tipo exacto de desfibrilador que usaron, mencionó las palabras precisas que el médico principal gritó cuando el primer intento de reanimación falló. Vio a su padre en la esquina de la habitación, con las manos cubriendo su rostro, sollozando. Todo esto mientras su corazón estaba detenido, mientras oficialmente estaba muerto. Experiencias cercanas a la muerte, dirán los escépticos, alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Y yo les diría que tienen razón en ser escépticos, porque yo también lo soy, pero sigan escuchando, porque lo que viene a continuación no se puede explicar con hipoxia cerebral ni con alucinaciones. De pronto, David ya no estaba en la sala de hospital, se encontró en un lugar que él describe con palabras que no deberían estar en el vocabulario de un niño de 7 años. Me habló de dimensiones que se plegaban sobre sí mismas, de colores que no existen en nuestro espectro visible, de sonidos que no provenían de ningún instrumento sino del tejido mismo del espacio. El aire brillaba, me dijo, como si estuviera hecho de pequeños diamantes vivientes. Había música, pero no era música como la conocemos. Era como si cada átomo del lugar estuviera cantando una sinfonía que resonaba directamente en su alma, y la sensación de paz, de completitud, de estar exactamente donde debía estar, era tan abrumadora que el niño lloró cuando me lo contaba, no de tristeza, sino porque nuestro lenguaje humano es insuficiente para describir algo tan magnificente. Fue entonces cuando lo vio, caminando hacia él a través de una niebla dorada que parecía tener conciencia propia, apareció una figura que David supo inmediatamente que era Jesús. Y aquí debo detenerme un momento, porque la descripción que este niño me dio no coincide con ninguna de las representaciones tradicionales que vemos en las iglesias o en los libros de escuela dominical. David me dijo que era más alto que cualquier persona que hubiera visto jamás. Sus ojos, me contó el pequeño con un temor reverencial que me hizo estremecer, eran como mirar directamente al centro del universo. Podían ver todo, conocían todo, sabían cada pensamiento, cada error, cada momento vergonzoso, y aún así emanaban un amor tan profundo que hacía que todo lo demás pareciera irrelevante. Jesús lo llamó por su nombre, y David me juró que cuando escuchó su nombre pronunciado por esa voz, fue como si oyera la canción más hermosa jamás compuesta, como si su nombre hubiera sido creado específicamente para sonar de esa manera. La voz de Jesús, me dijo, no era simplemente un sonido, era una experiencia multisensorial que vibraba en cada célula de su cuerpo. Y las primeras palabras que escuchó fueron: David, te he traído aquí porque tienes un trabajo importante que hacer. Lo que voy a mostrarte necesita ser contado a todos, especialmente a los niños, porque los corazones de los niños todavía son lo suficientemente puros como para creer sin dudar. Los adultos han olvidado cómo ver con sus corazones, pero tú puedes ayudarles a recordar. Jesús extendió su mano, David me describió esa mano con un detalle que me puso los pelos de punta, dijo que podía ver las cicatrices de los clavos, pero no eran cicatrices feas o dolorosas. Brillaban, me dijo, como si fueran ventanas a otra dimensión de luz pura. Cuando tomó esa mano todo cambió. De repente David podía ver cosas que nunca había visto antes. Podía ver el planeta Tierra girando en el espacio, y sobre él, como ríos de luz dorada, fluían corrientes de energía que conectaban a todas las personas entre sí y con algo más grande. Podía ver las oraciones de millones de personas elevándose como filamentos luminosos hacia el cielo. Podía ver ángeles, incontables ángeles moviéndose entre nosotros, invisibles a la mayoría pero completamente reales.
Y entonces apareció el calendario. David me contó que fue como si el tiempo mismo se materializara frente a él en forma de un pergamino brillante que se desplegaba mostrando todos los días del año, pero había 5 días que resplandecían con una intensidad cegadora, 5 días que pulsaban con una luz tan intensa que parecían querer salirse del calendario. 20 de diciembre, 21 de diciembre, 22 de diciembre, 23 de diciembre, 24 de diciembre, 2025. Estos 5 días, le dijo Jesús al niño, cambiarán todo. Y entonces comenzó a mostrarle qué sucedería exactamente en cada uno de esos días. Y lo que vi, me dijo David con los ojos muy abiertos, no lo voy a olvidar nunca. Jesús le explicó que el mundo ha estado dormido durante mucho tiempo. No hablaba solo de los no creyentes, me aclaró David. Hablaba especialmente de la Iglesia, de los que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, pero que han convertido la fe en un ritual vacío. Van a edificios los domingos, cantan canciones, escuchan sermones, pero muchos han olvidado lo que significa realmente conocerlo, sentir su presencia, dejar que su amor transforme sus corazones desde dentro. Durante estos 5 días antes de Navidad, Jesús le dijo a David, voy a despertar a todos. Algunos despertarán y verán la luz y me seguirán. Otros despertarán y cerrarán los ojos con fuerza porque tienen miedo de la luz. Esta es la gran separación, cuando el trigo y la paja se dividirán para siempre. Entonces comenzaron las visiones, y aquí es donde mi trabajo como investigador se vuelve crucial, porque David me describió escenas con tal nivel de detalle, con tal coherencia interna, con tal conocimiento de cosas que un niño de 7 años no debería saber, que resulta imposible atribuirlo a la imaginación. Empezó mostrándole el 20 de diciembre. David vio personas por toda América, por todo el mundo en realidad, deteniéndose súbitamente en medio de lo que estuvieran haciendo, en oficinas, escuelas, tiendas, hogares. Millones de personas al mismo tiempo sintieron algo que no podían explicar, una llamada, no con palabras, sino directamente en sus corazones, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ellos que había estado apagada durante años o tal vez durante toda su vida. Vio a hombres adultos, hombres duros que nunca habían llorado en público, cayendo de rodillas en medio de las calles y llorando como niños. No era tristeza, era el impacto de sentir el amor de Dios tocando sus corazones por primera vez, realmente tocándolos, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza tangible que los envolvía completamente. David me describió a una mujer en un supermercado que de repente dejó caer su carrito de compras y se quedó allí parada con lágrimas rodando por sus mejillas, susurrando perdóname, perdóname, perdóname una y otra vez. Un hombre de negocios en una reunión importante que se levantó de la mesa, sin decir palabra, salió del edificio y se sentó en un banco del parque, abrumado por recuerdos de todas las veces que había elegido el dinero sobre las personas, el éxito sobre la integridad, pero no todos respondieron de la misma manera, y esto es crucial. David vio a otras personas que también sintieron esa llamada, que también experimentaron ese toque en sus corazones, pero que eligieron ignorarlo. Se lo veía en sus rostros. Sentían algo, pero tenían miedo, miedo de lo que significaría responder a esa llamada, miedo de tener que cambiar, miedo de perder el control de sus vidas. Así que sacudían la cabeza, subían el volumen de sus televisores, se ponían los auriculares, se sumergían en su trabajo, cualquier cosa para no escuchar esa voz que los llamaba desde dentro. Jesús le mostró a David que este era el comienzo de la separación. Aquellos que respondían a la llamada y aquellos que la rechazaban. El día 21 de diciembre, David vio las iglesias y lo que me describió me dejó helado, porque vio 2 tipos de iglesias muy diferentes. En algunas estaban sucediendo cosas asombrosas. Los pastores lloraban en el frente, pidiendo perdón por haber cuidado más de los números y el dinero que de ayudar realmente a la gente a conocer a Jesús. Las congregaciones se abrazaban, oraban juntas, y aquí viene lo que hace que este testimonio sea imposible de ignorar. David me describió sanaciones milagrosas ocurriendo durante los servicios, una mujer en silla de ruedas que se ponía de pie y caminaba, un hombre ciego que de repente podía ver,
una niña que no podía hablar comenzando a cantar canciones de alabanza. El Espíritu Santo, me dijo David usando esas palabras exactas, estaba allí tan fuerte que casi podías verlo como una nube dorada llenando todo el edificio. Pero en otras iglesias, y esto es lo que me inquietó más, estaba pasando algo terrible. Los pastores hablaban desde el púlpito diciéndole a la gente que no se dejara llevar por las emociones, que no creyera en señales y milagros, que todo eso de lo sobrenatural era falso o peligroso o incluso demoníaco. Estaban más preocupados por parecer inteligentes y mantener el control que por dejar que Dios hiciera lo que quisiera hacer. Algunos de ellos estaban literalmente diciéndole a la gente que se fuera si empezaban a orar demasiado alto, a llorar o a levantar las manos. El rostro de Jesús, me dijo David, se veía tan triste cuando le mostraba esto, y entonces dijo algo que me taladró el alma. Estos son mis pastores que se han convertido en lobos. Se supone que deben guiar a mis ovejas hacia pastos verdes, pero en lugar de eso las están alejando de mí. Investigué esto, hablé con teólogos, revisé la historia de las iglesias y ¿saben qué descubrí? Que a lo largo de la historia, cada vez que Dios ha intentado hacer algo nuevo, algo poderoso, siempre han sido los líderes religiosos establecidos los primeros en rechazarlo. Los fariseos rechazaron a Jesús. La Iglesia Católica persiguió a los reformadores. Las iglesias tradicionales han rechazado cada avivamiento genuino que ha ocurrido. Así que cuando David me describió pastores rechazando lo que Dios estaba haciendo, no me sorprendió. Me entristeció, pero no me sorprendió. Porque la religión organizada siempre ha tenido más miedo de perder el control que de experimentar a Dios genuinamente. El 22 de diciembre fue cuando las cosas se intensificaron. David me describió terremotos ocurriendo en lugares donde los terremotos no deberían ocurrir, edificios temblando, el suelo agrietándose, pero aquí está la parte extraordinaria, la parte que hace que este testimonio sea diferente de cualquier predicción apocalíptica genérica que hayas escuchado. En las áreas donde la gente estaba reunida orando, no les pasaba nada. Era como si hubiera un escudo invisible protegiéndolos. El terremoto sacudía todo a su alrededor, pero ellos estaban completamente a salvo. Los reporteros de noticias no podían entenderlo. Seguían diciendo que era coincidencia o buena suerte, pero cualquiera con ojos espirituales podía ver que Dios estaba protegiendo a su pueblo. David también vio ángeles volviéndose visibles. No para todos, pero para mucha gente, especialmente para niños. Niños por todo el mundo señalando el cielo o las esquinas de las habitaciones, diciendo mira el ángel, mira qué hermoso es. Algunos padres les creían a sus hijos, pero otros pensaban que solo estaban imaginando cosas o inventando historias. Jesús le dijo a David que los niños pueden ver el reino espiritual más fácilmente que los adultos porque sus corazones son más puros y no han aprendido a dudar de todo todavía. Y esto tiene sentido. He investigado cientos de casos de experiencias paranormales y siempre son los niños los primeros en ver, los primeros en sentir, los primeros en saber que algo extraordinario está sucediendo. Las noticias, me contó David, se volvían locas tratando de explicar lo que estaba pasando, luces en el cielo que no eran aviones ni estrellas, gente escuchando voces que les daban mensajes de consuelo cuando estaban tristes o asustados, hospitales reportando que pacientes estaban siendo sanados de enfermedades que los doctores decían que eran imposibles de curar. El mundo entero estaba viendo que algo sobrenatural estaba sucediendo y nadie podía negarlo ya. Pero esto, y presten mucha atención a esto, enfureció a algunas personas. Los líderes religiosos que ya no creían en milagros comenzaron a salir en televisión diciendo que todo lo que estaba pasando era falso o psicológico o incluso demoníaco. Decían que la gente estaba siendo engañada y que la fe real no necesita señales y maravillas. Denominaciones que habían estado juntas durante cientos de años comenzaron a dividirse. La mitad creía que Dios realmente se estaba moviendo y la otra mitad pensaba que todo era una tontería. Jesús le dijo a David que esta separación era necesaria. Estoy llamando a mi pueblo a salir de edificios religiosos que no tienen vida en ellos y a entrar en una relación real conmigo. Será doloroso, pero hará que mi novia sea pura y esté lista para lo que viene después. Y yo me pregunto,
mientras investigo este caso, mientras hablo con David y veo la convicción en sus ojos, cuántas de nuestras iglesias hoy en día están realmente vivas. Cuántas son solo clubes sociales con una capa de barniz religioso. Cuántas están más interesadas en preservar sus tradiciones que en experimentar al Dios vivo. El 23 de diciembre, la actividad sobrenatural era tan obvia que incluso la gente que no creía en Dios tenía que enfrentar la verdad. David vio ateos que habían pasado toda su vida diciendo que Dios no era real, cayendo de repente de rodillas porque vieron a Jesús en una visión o sintieron su presencia tan fuerte que no podían negarla más. Miembros de pandillas que lastimaban a la gente y hacían cosas malas llorando y tirando sus armas porque el amor de Dios derritió sus corazones endurecidos. Políticos que solo se preocupaban por el poder y el dinero, renunciando a sus trabajos para buscar a Dios y descubrir qué realmente quería que hicieran con sus vidas. Jesús le mostró a David que esta era la gran cosecha que había estado esperando. Se veía tan feliz, tan lleno de gozo, como un granjero que había estado esperando todo el año para finalmente recoger los cultivos que plantó. Los campos están listos, David le dijo. He estado preparando corazones durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento de traerlos a casa, pero necesito ayudantes. Necesito gente que no tenga miedo de decir la verdad, que no diluya mi mensaje para que suene más agradable, que no comprometa lo que digo solo para hacer que la gente se sienta cómoda. Y yo me pregunto, ¿estamos listos para ser esos ayudantes? ¿Estamos dispuestos a decir la verdad incluso cuando no es popular? ¿Incluso cuando nos convierte en marginados? Entonces llegó el 24 de diciembre, Nochebuena. Y lo que David me describió sobre este día es tan extraordinario que me cuesta incluso verbalizarlo. Vio una enorme explosión de luz que venía desde Jerusalén y se extendía por todo el planeta en solo segundos. Cada persona en la tierra la sintió tocarla. Para las personas cuyos corazones estaban abiertos a Dios, trajo una paz que nunca habían sentido antes, de repente entendían cosas que nunca habían entendido, se sentían conectados con Jesús de una manera que era real y personal y que les cambiaba la vida. Sabían sin ninguna duda que Dios era real y que los amaba y que todo iba a estar bien sin importar lo que pasara. Pero para las personas cuyos corazones estaban cerrados, cuyos corazones se habían endurecido por años de elegir el egoísmo y el pecado y el orgullo, la luz los asustó y los enfureció. En lugar de abrir sus corazones, los cerraron aún más fuerte. Se volvieron más rebeldes, más decididos a luchar contra Dios y contra cualquiera que lo siguiera. La separación estaba completa. Podías saber solo mirando a alguien si había recibido la luz o la había rechazado. Este es el comienzo de la cosecha del tiempo final, dijo Jesús con una voz que hizo temblar toda la visión con poder. Lo que sucede durante estos 5 días iniciará eventos que llevarán a mi regreso. Dile a todos que preparen sus corazones porque voy a volver pronto. No de una manera aterradora, sino de una manera gloriosa para todos los que han estado esperándome. David me contó que entonces Jesús le mostró lo que pasaría después de Navidad. El mundo nunca sería el mismo. Las personas que habían aceptado el despertar comenzaron a formar comunidades donde se cuidaban unos a otros, compartían todo lo que tenían y vivían según las reglas de Dios en lugar de las reglas del mundo. Experimentaban milagros todos los días, comida multiplicándose cuando debería haberse acabado, personas enfermas siendo sanadas a través de la oración, sabiduría siendo dada para problemas que parecían imposibles de resolver. Tenían gozo y paz incluso cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. Sus rostros brillaban con luz, e incluso la gente que los odiaba no podía evitar notar que había algo diferente, algo especial en ellos, pero las personas que rechazaron el despertar se volvieron más desesperadas y más enojadas. El crimen empeoró en los lugares donde la gente había dicho no a Dios. Los hospitales psiquiátricos se llenaron de personas que se estaban volviendo locas porque estaban intentando tan duro ignorar la verdad que sentían en sus corazones. El mundo se estaba dividiendo en 2 grupos y ya no había término medio. O estabas con Jesús o estabas contra él,
O tenías la luz o vivías en oscuridad. David vio gobiernos tratando de hacer leyes contra las cosas sobrenaturales que estaban pasando. Lo llamaban extremismo peligroso y fanatismo religioso. Decían que la gente que creía en milagros era mentalmente inestable y necesitaba ser monitoreada o incluso encerrada. Las compañías tecnológicas crearon programas para rastrear a personas que hablaban de experiencias espirituales en línea. Las redes sociales comenzaron a censurar publicaciones sobre el avivamiento, llamándolo desinformación. El sistema mundial estaba tratando de luchar contra lo que Dios estaba haciendo, pero no podían detenerlo. Jesús le dijo a David que las cosas se pondrían más difíciles para los creyentes. Algunos perderían sus trabajos porque no comprometerían su fe. Algunas familias se desgarrarían porque algunos creían y otros no. Algunos incluso enfrentarían persecución, siendo arrestados o lastimados porque seguían a Jesús, pero prometió que todos los que permanecieran fieles recibirían una corona de vida y serían parte del movimiento más grande de Dios en toda la historia. La visión comenzó a desvanecerse. Jesús se dio vuelta para mirar a David una última vez. Sus ojos estaban llenos de amor y también llenos de fuego. David, le dijo, solo eres un niño, pero tienes un propósito poderoso. La fe de los niños es poderosa porque es pura y simple. Dile a todos lo que viste, diles que estos 5 días antes de Navidad cambiarán todo. Diles que no tengan miedo, pero que se preparen. Diles que los amo más de lo que pueden imaginar y que voy a regresar por mi novia. Aquellos que tienen la luz dentro de ellos no serán tocados por la oscuridad. Aquellos que preparen sus corazones ahora estarán listos para lo que viene. Entonces puso su mano sobre la cabeza de David como una bendición y de repente el niño sintió que lo jalaban hacia atrás. El hermoso lugar comenzó a desaparecer y estaba cayendo a través de capas de luz, acercándose cada vez más a su cuerpo que yacía en esa sala de hospital. Lo último que escuchó fue canto. Miles y miles de ángeles cantando alabanzas a Jesús, y supo que todo lo que le había mostrado era verdad y realmente sucedería. David despertó en el hospital con su padre sosteniendo su mano y llorando. Los médicos estaban asombrados porque dijeron que su corazón había dejado de latir durante casi 4 minutos y debería tener daño cerebral, pero estaba completamente bien, mejor que bien en realidad. Se sentía diferente, como si estuviera cargando algo importante dentro de él, algo que tenía que ser compartido. Ahora déjenme ser claro sobre algo. Soy investigador. He pasado mi vida entera separando la verdad de la ficción, lo real de lo imaginado. Y cuando me siento con un testigo, con alguien que afirma haber experimentado algo extraordinario, hago preguntas. Muchas preguntas. Busco inconsistencias. Busco señales de fabricación. Busco motivaciones ocultas. Con David y su padre pasé horas haciéndoles preguntas, revisando su historia una y otra vez desde diferentes ángulos y no encontré una sola inconsistencia. Más aún, encontré cosas que un niño de 7 años simplemente no debería saber. Cuando David me describió la sala de reanimación, cuando me habló del tipo específico de equipo médico que usaron, cuando me repitió las palabras exactas que los doctores dijeron, y luego corroboré todo esto con los registros médicos del hospital, supe que este niño realmente había visto lo que decía haber visto. Pero hay más. Hay algo en los ojos de David ahora, algo que no estaba ahí antes de la experiencia. Lo he visto antes en personas que han tenido encuentros genuinos con lo divino. Es una especie de luz interior, una certeza inquebrantable, una paz que no se puede fingir. Su padre me contó que desde que David despertó, el niño ha cambiado completamente. No de maneras obvias, todavía es un niño normal que juega y se ríe, pero hay una profundidad en él ahora, una seriedad cuando habla de lo que vio que te hace detenerte y escuchar. Y el niño está convencido, absolutamente convencido, de que lo que vio es real y va a suceder. Ahora bien, tengo que hacer algo aquí que es crucial como investigador. Tengo que preguntarme, ¿hay alguna explicación alternativa para lo que David experimentó? ¿Podría haber sido una alucinación inducida por trauma? ¿Podría haber sido una fantasía elaborada, construida a partir de cosas que había escuchado en la iglesia?
hablé con neurocientíficos sobre experiencias cercanas a la muerte, hablé con psicólogos sobre las capacidades imaginativas de los niños, y sí, es verdad que el cerebro en condiciones extremas puede producir experiencias muy vívidas. Es verdad que los niños tienen imaginaciones poderosas, pero hay ciertos elementos en el testimonio de David que no se pueden explicar fácilmente con estas teorías. Primero, la coherencia teológica. David, un niño de 7 años con educación religiosa mínima, me describió conceptos que coinciden perfectamente con profecías bíblicas específicas sobre los últimos tiempos: la separación del trigo y la paja, la gran cosecha, la división de las iglesias, la manifestación visible de lo sobrenatural. Estos no son conceptos que se enseñan comúnmente en las escuelas dominicales para niños. Son temas complejos de escatología que requieren años de estudio teológico para entender completamente, y sin embargo David los describió con una claridad que me dejó sin aliento. Segundo, los detalles verificables. Como ya mencioné, David describió aspectos de su reanimación que fueron confirmados por el personal médico, pero también mencionó cosas sobre el futuro inmediato que podemos y debemos verificar. Dijo que estos eventos ocurrirán entre el 20 y 24 de diciembre de 2025. Eso es específico. Eso es verificable. No es una predicción vaga sobre algún tiempo futuro indefinido. Es una fecha concreta. Y eso me intriga enormemente porque significa que no tendremos que esperar mucho para saber si David realmente vio algo genuino o no. Tercero, el impacto emocional y psicológico. He entrevistado a muchas personas que afirman haber tenido experiencias espirituales. Algunos están claramente buscando atención. Algunos están confundidos. Algunos están genuinamente traumatizados por algo que no pueden explicar. David no encaja en ninguna de estas categorías. No busca atención. De hecho, su familia ha sido muy cautelosa sobre compartir esta historia públicamente. No está confundido. Es perfectamente claro y consistente en su relato. No está traumatizado, sino transformado de una manera fundamentalmente positiva. Hay una diferencia enorme entre alguien que está perturbado por una experiencia y alguien que está profundamente cambiado por ella de manera constructiva. Entonces, como investigador, tengo que decir esto, aunque no puedo probar con certeza científica absoluta que lo que David experimentó fue real, la evidencia circunstancial es extraordinariamente fuerte. Y si hay, aunque sea una posibilidad de que lo que este niño vio sea verdad, entonces cada persona que escuche esta historia tiene la responsabilidad de tomarla en serio. Porque si David tiene razón, si estos 5 días en diciembre realmente van a ser el catalizador del evento más transformador en la historia humana, entonces no podemos permitirnos simplemente descartarlo y seguir con nuestras vidas como si nada. Ahora, quiero hablar sobre las implicaciones más amplias de lo que David vio, porque esto no es solo una historia interesante sobre un niño que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Esto es potencialmente una advertencia sobre algo que afectará a cada persona en este planeta y necesitamos entender qué significa exactamente. Jesús le dijo a David que el mundo ha estado dormido. Eso es una declaración fuerte. ¿Qué significa estar dormido espiritualmente? Significa ir a través de los movimientos de la vida sin verdadera consciencia de la realidad más profunda que existe bajo la superficie. Significa aceptar la narrativa materialista de que esto es todo lo que hay, que somos solo cuerpos físicos en un universo físico sin propósito o significado más allá de lo que inventamos nosotros mismos. Significa, para los religiosos, convertir la fe en un conjunto de rituales y creencias que profesamos, pero que no transforman realmente cómo vivimos. He investigado esto extensamente. He visitado cientos de iglesias en todo el mundo y saben que he encontrado la mayoría de ellas están llenas de gente buena que cree sinceramente que está siguiendo a Dios, pero que en realidad está siguiendo una versión domesticada y sanitizada de la fe que no les cuesta nada. No hay riesgo, no hay sacrificio real, no hay transformación radical. Solo asistencia regular, participación en rituales familiares y adhesión a ciertos códigos morales básicos. Eso no es fe viva.
Eso es religión muerta. Y Jesús, según David, está a punto de sacudir todo eso. Va a forzar a todos a enfrentar la realidad de su existencia. Va a hacer imposible seguir dormido. Durante estos 5 días, la realidad espiritual se volverá tan obvia, tan innegable, que cada persona tendrá que tomar una decisión consciente. O abres tu corazón a la verdad o lo cierras deliberadamente. No hay término medio. No puedes simplemente ignorarlo. No puedes simplemente seguir adelante como siempre. Tendrás que elegir, y esa elección, según lo que David vio, determinará en qué lado de la gran separación terminarás. Ahora algunos podrían preguntarse ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué forzar a la gente a elegir? ¿No es eso coercitivo? Y aquí tenemos que entender algo fundamental sobre la naturaleza de la libertad. Dios nos ha dado libre albedrío. Eso significa que podemos elegir creer o no creer, seguirlo o rechazarlo, pero para que esa elección sea verdaderamente libre tiene que ser informada. Tenemos que saber qué es lo que estamos eligiendo o rechazando. Durante siglos ha sido fácil para las personas decir no sé si Dios es real o simplemente nunca pensé mucho en ello. Pero si lo que David vio es cierto, esa excusa está a punto de desaparecer. Durante estos 5 días, todos sabrán que Dios es real. La evidencia será innegable. Y entonces la elección se vuelve genuinamente libre. No es coerción, es claridad. Es como si alguien ha estado viviendo en un cuarto oscuro toda su vida y de repente se encienden las luces. Puedes abrir los ojos y ver, o puedes cerrarlos con fuerza y negarte a mirar. Pero ya no puedes decir que no sabías que las luces estaban ahí. Y esa es una distinción crucial. Dios no está forzando a nadie a amarlo, está simplemente revelando su existencia de una manera que hace imposible negarla. Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. David también me habló sobre los niños. Jesús le dijo específicamente que los niños son cruciales en todo esto porque sus corazones son más puros. No han sido corrompidos por años de cinismo, materialismo y duda. Cuando ven algo sobrenatural, lo aceptan. Cuando sienten la presencia de Dios, no la cuestionan ni la analizan hasta la muerte, simplemente la reciben. Y eso me hizo pensar en algo que he observado en mi investigación durante años. Cuando ocurren fenómenos paranormales, cuando hay avistamientos ovni, cuando hay experiencias místicas, casi siempre son los niños los primeros en verlos, los primeros en creerlos, los primeros en responder a ellos. Los adultos hemos construido tantas defensas mentales, tantos filtros, tanta necesidad de explicar todo racionalmente, que literalmente nos hemos cegado a realidades que están justo frente a nosotros. Y creo que esto es intencional. Creo que durante estos 5 días los niños van a jugar un papel único. Van a ser los primeros en ver los ángeles. Van a ser los primeros en sentir la presencia de Dios moviéndose. Van a ser los que les dirán a sus padres, oye, algo increíble está pasando, ¿no lo sientes? Y entonces los padres tendrán que decidir si confían en la percepción espiritual pura de sus hijos o si la descartan como imaginación infantil. Esa será una prueba en sí misma, porque requiere humildad admitir que un niño pequeño puede ver verdades espirituales más claramente que nosotros, con toda nuestra educación y experiencia. Hablemos también sobre las iglesias. Lo que David vio sobre las iglesias durante estos días me perturbó profundamente y debería perturbar a cualquier líder cristiano que escuche esto, porque la visión mostró claramente que las iglesias se van a dividir en 2 categorías, aquellas donde el Espíritu de Dios se mueve libremente, trayendo sanación, transformación y vida genuina, y aquellas donde los líderes religiosos están tan atrincherados en el control y la tradición que activamente resisten lo que Dios está haciendo. Y lo aterrador es que ambos grupos se llamarán a sí mismos cristianos. Ambos citarán la Biblia. Ambos afirmarán estar siguiendo a Jesús. Pero uno estará experimentando la realidad viva de su presencia, mientras que el otro solo tendrá una cáscara vacía de ritual religioso. ¿Cómo sabrás en qué tipo de iglesia estás?
David me dio algunas pistas. En las iglesias donde Dios realmente se está moviendo, habrá lágrimas genuinas de arrepentimiento. No lágrimas performativas, no emocionalismo manipulado, sino un reconocimiento honesto de que hemos estado jugando a la iglesia en lugar de buscar verdaderamente a Dios. Habrá unidad genuina entre los creyentes, no unidad forzada basada en la conformidad, sino amor auténtico nacido del hecho de que todos han experimentado el mismo toque de Dios. Habrá sanaciones físicas, habrá manifestaciones tangibles del poder de Dios que no se pueden explicar naturalmente. En las otras iglesias, las que están muertas espiritualmente, habrá énfasis en el orden y el control. Los líderes estarán más preocupados por mantener su autoridad que por dejar que Dios haga lo que quiera. Habrá críticas de cualquier cosa que parezca demasiado emocional o sobrenatural. Habrá advertencias sobre engaño y falsas señales, no porque sean falsas, sino porque los líderes están tan desconectados del espíritu que ya no pueden reconocer cuando es genuino. Y lo más trágico es que echarán fuera a personas que genuinamente están experimentando a Dios, llamándolos divisivos o perturbadores. Jesús llamó a estos líderes lobos disfrazados de pastores, y eso es devastador, porque significa que hay personas en posiciones de autoridad espiritual que están activamente alejando a las personas de Dios mientras creen que lo están protegiendo. Están tan apegados a sus propias interpretaciones, a sus propias tradiciones, a su propio poder, que cuando Dios hace algo nuevo, algo que no encaja en sus cajas teológicas ordenadas, lo rechazan, y al hacerlo se convierten en obstáculos en lugar de facilitadores del movimiento de Dios. He visto esto en la historia una y otra vez. Los fariseos persiguieron a Jesús porque no encajaba en su comprensión de cómo debería ser el Mesías. La Iglesia institucional persiguió a los místicos y visionarios porque desafiaban el statu quo, y va a suceder de nuevo durante estos 5 días. Los terremotos que David vio el 22 de diciembre son particularmente fascinantes. No eran simplemente desastres naturales aleatorios, eran señales, manifestaciones físicas de la sacudida espiritual que estaba ocurriendo. Y lo significativo es que las personas que estaban reunidas en oración estaban protegidas, no porque fueran mejores personas, no porque lo merecieran más, sino porque habían posicionado sus corazones de una manera que los ponía bajo la cobertura de la protección divina. Esto me recuerda a la historia del Éxodo, cuando las plagas cayeron sobre Egipto, pero los israelitas que tenían la sangre del cordero en sus puertas fueron pasados por alto. Hay un principio espiritual aquí. La obediencia y la alineación con Dios ofrecen protección real, tangible, no solo espiritual, sino también física. Y los reporteros de noticias no podían entenderlo. Seguían intentando explicarlo con coincidencia o suerte, porque admitir que había una protección sobrenatural en juego requeriría admitir que el universo no es simplemente una máquina material sin propósito, requeriría admitir que hay fuerzas espirituales en juego, y la mayoría de los medios de comunicación modernos están tan comprometidos con una cosmovisión secular materialista que se niegan a considerar explicaciones sobrenaturales sin importar cuán obvia sea la evidencia. Pero durante estos 5 días, según David, la evidencia va a ser tan abrumadora que incluso los escépticos más duros tendrán que enfrentar la posibilidad de que algo más grande que la naturaleza está en funcionamiento. Los ángeles volviéndose visibles es otro elemento fascinante. He investigado encuentros angelicales durante años. He hablado con docenas de personas que afirman haber visto ángeles, y hay ciertos patrones que emergen. Los ángeles generalmente aparecen durante momentos de crisis o transición significativa. Casi nunca se aparecen a personas que los están buscando activamente, sino a personas que simplemente están abiertas y receptivas. Y como dije antes, los niños los ven con mucho más frecuencia que los adultos. Durante estos 5 días, según la visión de David, va a haber un adelgazamiento del velo entre el mundo espiritual y el físico. Las cosas que siempre han estado ahí pero que han sido invisibles para la mayoría de nosotros van a volverse visibles, y esto va a crear una crisis para muchas personas.
Porque una vez que ves un ángel, una vez que experimentas lo sobrenatural de manera directa e innegable, ya no puedes vivir en negación cómoda. Tienes que ajustar tu comprensión completa de la realidad, tienes que admitir que hay más en el universo de lo que tus 5 sentidos físicos pueden detectar, y para algunas personas eso va a ser liberador. Finalmente, la confirmación de que no están locos, de que las cosas que han sentido o percibido espiritualmente son reales, pero para otras va a ser aterrador, porque significa que tienen que enfrentar el hecho de que han estado viviendo sus vidas basándose en una comprensión incompleta y fundamentalmente defectuosa de la realidad. El 23 de diciembre, cuando David vio ateos convirtiéndose, pandilleros arrepintiéndose, políticos renunciando, eso es lo que Jesús llamó la gran cosecha. Y aquí hay algo crucial para entender. Una cosecha no es violenta, no es coercitiva, es simplemente el momento en que lo que ha estado creciendo bajo tierra finalmente se vuelve visible y se recoge. Dios ha estado trabajando en los corazones de millones de personas durante años, décadas, toda su vida en algunos casos. Ha estado plantando semillas, regándolas, nutriéndolas, pero para la mayoría de las personas ese trabajo ha sido invisible, inconsciente, no sabían que Dios los estaba preparando, pero lo estaba haciendo. Y durante estos 5 días, todo ese trabajo oculto va a dar fruto de repente. La gente va a tener revelaciones repentinas, van a sentir como si despertaran de un sueño, van a mirar atrás en sus vidas y ver cómo Dios los ha estado guiando todo el tiempo, incluso cuando no lo sabían, incluso cuando lo estaban rechazando activamente, y esa realización va a ser tan poderosa, tan abrumadora, que no van a poder resistirla, van a caer de rodillas, van a llorar, van a arrepentirse, van a entregar sus vidas a algo más grande que ellos mismos. Y eso es hermoso. Es lo que todo pastor, todo evangelista, todo cristiano genuino ha estado orando que suceda. Pero necesitamos ayudantes, dijo Jesús. Necesitamos personas que no tengan miedo de decir la verdad. Y esto es crítico, porque durante estos días va a haber mucha confusión, va a haber muchas voces contradictorias, va a haber falsos maestros tratando de cooptar lo que está sucediendo para sus propios propósitos. Va a haber escépticos tratando de desacreditar todo. Va a haber líderes religiosos tratando de contenerlo y controlarlo. Y en medio de todo ese ruido, Dios va a necesitar personas que simplemente digan la verdad. No una verdad suavizada, no una verdad políticamente correcta, no una verdad diseñada para hacer que todos se sientan cómodos. La verdad simple y directa sobre quién es Jesús, qué está haciendo y qué espera de nosotros. Y eso va a requerir coraje, porque decir la verdad te convierte en un objetivo. Las personas que están comprometidas con sus falsedades van a atacarte. Los sistemas religiosos establecidos que se sienten amenazados van a tratar de silenciarte. Los gobiernos que quieren mantener el control van a etiquetarte como peligroso. Pero según Jesús, eso es exactamente lo que se necesita. Personas que valoren la verdad más que su propia comodidad, su propia seguridad, su propia reputación. Y cuando encuentres a esas personas, cuando las reconozcas, únete a ellas, porque van a ser las que Dios usa para guiar a otros a través de estos tiempos turbulentos. El 24 de diciembre, la explosión de luz desde Jerusalén. Esto es profundamente simbólico. Jerusalén ha sido el centro espiritual del mundo durante milenios. Es donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Es donde se construyó el templo de Salomón. Es donde Jesús fue crucificado y resucitó. Es la ciudad que las profecías bíblicas dicen que será el centro de los eventos del fin de los tiempos. Así que tiene sentido perfecto que la manifestación final de la presencia de Dios durante estos 5 días emane de allí. No es solo una luz física, es una manifestación de la presencia de Dios tan intensa que literalmente envuelve al planeta en segundos. Y aquí está lo que me parece más significativo. Todos la sienten, no solo los creyentes, no solo los buscadores, todos. Cada persona en el planeta siente ese toque.
Para algunos es como volver a casa después de estar perdidos durante toda una vida. Es paz, es amor, es comprensión, es certeza. Es todo lo que sus corazones han estado buscando sin saber que estaban buscando. Pero para otros es terror, porque finalmente tienen que enfrentar la realidad que han estado evitando. Dios es real. Hay un juicio. Hay consecuencias para las elecciones que hemos hecho. Y esa realización para corazones que se han endurecido en rebelión es insoportable. La separación completa. David lo describió como algo que podías ver en los rostros de las personas. Los que recibieron la luz literalmente brillaban. Había algo diferente en ellos, algo que no se podía fingir. Paz en medio del caos, gozo en medio de la incertidumbre, amor cuando todo alrededor era odio. Y los que rechazaron la luz se volvieron más oscuros, más enojados, más desesperados, más determinados a aferrarse a su rebelión sin importar el costo. Y este es el punto de no retorno, al menos en términos de facilidad. Jesús le dijo a David que después de estos días todavía será posible que las personas se vuelvan a él, pero será mucho más difícil. Las líneas habrán sido trazadas, los lados habrán sido elegidos, y cambiar de lado requerirá un nivel de humildad y arrepentimiento que pocos podrán reunir. Ahora hablemos sobre lo que viene después de Navidad, porque esto no termina el 24 de diciembre. Eso es solo el comienzo. David vio dos sociedades emergiendo. Por un lado, comunidades de creyentes viviendo de manera radical diferente al mundo, compartiendo todo, cuidándose unos a otros, experimentando milagros diarios, viviendo según principios del reino en lugar de principios mundanos. Y esto me recuerda a la iglesia primitiva descrita en el libro de Hechos. Compartían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y distribuían a todos según su necesidad. Experimentaban señales y maravillas, y el Señor añadía a su número diariamente aquellos que estaban siendo salvos. Eso es lo que David vio surgiendo después de estos 5 días, un retorno al cristianismo del primer siglo, no cristianismo institucional, no cristianismo cultural, cristianismo vivo, peligroso, transformador, y las personas en estas comunidades van a tener algo que el mundo no puede dar: gozo genuino en medio del sufrimiento, paz en medio de la tormenta, poder para hacer lo imposible, y eso va a atraer a más personas, porque cuando el mundo se está desmoronando y ves a un grupo de personas que tienen algo real, algo que funciona, algo que proporciona significado y propósito y comunidad genuina, vas a querer lo que tienen. Pero del otro lado, el mundo se va a oscurecer, el crimen aumentará, la salud mental colapsará, los sistemas sociales se desmoronarán. No porque Dios esté castigando activamente a las personas, sino porque cuando rechazas la fuente de amor, paz y orden, lo que queda es odio, caos y desintegración. Es una consecuencia natural. Es como arrancar las raíces de un árbol y luego preguntarse por qué se está marchitando. Dios es la fuente de toda bondad, toda belleza, toda verdad. Cuando lo rechazas deliberadamente, estás eligiendo la oscuridad, y la oscuridad tiene consecuencias. David vio gobiernos intentando legislar contra lo sobrenatural, intentando hacer ilegal hablar sobre experiencias espirituales, intentando etiquetar a los creyentes como extremistas peligrosos. Y esto ya está comenzando. Ya vemos plataformas de redes sociales censurando ciertos tipos de contenido religioso. Ya vemos algunos gobiernos clasificando ciertas creencias religiosas como discurso de odio. Ya vemos el comienzo de lo que podría convertirse en una persecución a gran escala. Y durante los días, después de esta gran separación, según la visión de David, esto se va a intensificar dramáticamente, porque el sistema mundial, controlado por fuerzas que se oponen a Dios, va a sentirse amenazado por este avivamiento. Va a intentar sofocarlo, contenerlo, destruirlo, pero no va a poder, porque cuando Dios realmente se mueve, cuando el Espíritu Santo realmente está trabajando, ningún poder humano puede detenerlo. Pueden arrestar creyentes, pero más se levantarán
Pueden cerrar iglesias, pero los creyentes se reunirán en casas. Pueden censurar el mensaje, pero las personas encontrarán formas de compartirlo. La historia de la Iglesia lo demuestra. Cada vez que ha habido persecución genuina, la Iglesia ha crecido, porque la persecución separa a los creyentes nominales de los verdaderos. Y los verdaderos creyentes, los que realmente han experimentado a Dios, preferirían morir antes que negar lo que saben que es verdad. Jesús le prometió a David que todos los que permanezcan fieles recibirán una corona de vida. Esa es una referencia a Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es una promesa para los que perseveran, los que no se rinden, sin importar cuán difícil se ponga, y va a ponerse difícil. David fue muy claro sobre eso. Algunas personas perderán sus trabajos, algunas perderán a sus familias, algunas serán encarceladas, algunas incluso serán martirizadas, pero todas las que se mantengan firmes serán recompensadas más allá de la imaginación. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Si creemos que hay, aunque sea una posibilidad de que lo que David vio sea verdad, ¿cómo deberíamos vivir en las próximas semanas? David me dio algunas respuestas específicas. Primero, prepara tu corazón. Esto no es sobre almacenar comida y suministros, aunque no hay nada de malo en estar preparado físicamente. Pero la preparación real es espiritual, es hacer cuentas con Dios, es ser honesto sobre el estado de tu alma, es preguntarte, ¿realmente conozco a Dios o solo sé sobre Él? ¿Realmente he experimentado su presencia o solo he pasado por los movimientos religiosos? ¿Realmente he entregado mi vida a Él o todavía estoy tratando de mantener el control? Segundo, examina tu vida. ¿Hay cosas que estás haciendo que sabes que están mal? ¿Hay relaciones que necesitan ser reparadas? ¿Hay perdón que necesitas dar o pedir? ¿Hay adicciones, pecados secretos, compromisos que te están separando de Dios? Durante estos 5 días, según David, todo va a ser expuesto. La luz va a revelar lo que está oculto, no para avergonzarte, sino para darte la oportunidad de lidiar con ello antes de que sea demasiado tarde. Así que no esperes. Empieza a limitar tu casa ahora, empieza a hacer las cosas bien ahora, no porque tengas miedo del juicio, sino porque amas a Dios y quieres estar completamente disponible para lo que Él quiere hacer en tu vida. Tercero, ora como nunca antes. David fue muy específico sobre esto. Jesús le dijo que la oración va a ser absolutamente crucial durante estos días, porque la oración no es solo pedir cosas, es alinearte con los propósitos de Dios, es abrir tu corazón para recibir lo que Él quiere dar, es posicionarte espiritualmente de manera que puedas ser usado por Él. Durante estos 5 días, las personas que han estado orando fielmente, que han cultivado una vida de oración genuina, van a ser las que puedan discernir lo que realmente está sucediendo. Van a ser las que puedan guiar a otros. Van a ser las que tengan la autoridad espiritual para hablar verdad en medio de la confusión. Cuarto, cuenta tu historia. No te quedes callado. Si has experimentado a Dios, si sabes que Él es real, si has sido transformado por su amor, cuéntaselo a las personas. Comparte tu testimonio, no de una manera arrogante o condenatoria, sino con humildad y autenticidad, porque las historias tienen poder. Las personas pueden argumentar contra la teología, pero no pueden argumentar contra tu experiencia personal. Y en los días venideros, cuando las personas estén confundidas y asustadas y buscando respuestas, tu historia podría ser exactamente lo que necesitan escuchar. Quinto, busca comunidad. No puedes pasar por esto solo, necesitas estar conectado con otros creyentes. No solo asistiendo a una iglesia, sino en relaciones genuinas, donde las personas realmente se conocen, se cuidan, oran unos por otros, se hacen responsables mutuamente. Las comunidades que David vio formándose después de Navidad no surgieron de la nada, se formaron porque las personas ya habían comenzado a construir esas conexiones
ya habían aprendido a confiar unas en otras, ya habían practicado compartir sus vidas juntos. Si aún no estás en ese tipo de comunidad, empieza a buscarla ahora. Encuentra personas que realmente se tomen su fe en serio, personas que estén dispuestas a vivir de manera diferente, personas que valoren la verdad sobre la comodidad. Sexto, edúcate espiritualmente. Lee la Biblia, especialmente las profecías sobre los últimos tiempos. Lee los Evangelios. Lee el libro de Apocalipsis. Lee sobre los avivamientos históricos para entender cómo Dios ha trabajado en el pasado, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, querrás tener un marco de referencia, querrás poder reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es. Hay mucha confusión en el mundo cristiano hoy en día, hay muchas enseñanzas contradictorias, pero la Biblia es tu ancla, es tu estándar, es cómo pruebas todo lo demás. Séptimo, mantente flexible. Uno de los mayores problemas con la religión institucional es que se vuelve rígida, desarrolla tradiciones y luego confunde las tradiciones con la verdad. Se aferra a ciertas formas de hacer las cosas y luego no puede adaptarse cuando Dios hace algo nuevo. Pero si lo que David vio es verdad, Dios está a punto de hacer algo radicalmente nuevo. Y va a requerir que las personas estén dispuestas a abandonar sus nociones preconcebidas. Va a requerir apertura, adaptabilidad, disposición para seguir al Espíritu incluso cuando Él te lleve en direcciones que no esperabas. Octavo, no tengas miedo. Este es probablemente el mensaje más importante que Jesús le dio a David para compartir. No tengan miedo. Sí, estos días van a ser intensos. Sí, va a haber sacudida. Sí, algunas personas van a enfrentar oposición y persecución. Pero para aquellos que están con Dios, que tienen su luz dentro de ellos, no hay nada que temer. Estarás protegido, serás guiado, tendrás paz en medio de la tormenta, tendrás gozo en medio del caos, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Noveno, mantente alerta pero no obsesionado. Es fácil cuando escuchas una profecía como esta volverse tan enfocado en las fechas y los detalles que pierdes de vista el punto más importante. El punto no es saber exactamente qué va a suceder cuándo. El punto es estar preparado espiritualmente sin importar lo que suceda. Así que sí, marca estas fechas en tu calendario. 20 al 24 de diciembre de 2025. Presta atención durante esos días, pero no permitas que eso consuma cada momento de vigilia entre ahora y entonces. Vive tu vida, haz tu trabajo, cuida a tu familia, pero hazlo todo con la conciencia de que algo significativo podría estar en el horizonte. Décimo, sé un portador de luz. Jesús le dijo a David que las personas con luz serán inmediatamente reconocibles. Habrá algo diferente en ellas, y eso ya debería ser cierto ahora. Como creyente deberías ser notablemente diferente del mundo que te rodea. Deberías tener paz cuando otros tienen ansiedad. Deberías tener esperanza cuando otros tienen desesperación. Deberías tener amor cuando otros tienen odio, no de una manera artificial o forzada, sino como el resultado natural de tener a Dios viviendo dentro de ti. Y cuando las personas ven eso, cuando ven que tienes algo real, estarán atraídas hacia ti, querrán lo que tienes. Y entonces tendrás la oportunidad de señalarles a Jesús. Ahora tengo que abordar algo importante. Algunos de ustedes que están escuchando esto son escépticos, y está bien. Como dije, yo también soy escéptico por naturaleza. No creo todo lo que escucho, pero esto es lo que les pediría. No descarten esto simplemente porque desafía su cosmovisión, no lo ignoren simplemente porque viene de un niño de 7 años. Algunos de los mensajes más profundos de Dios a lo largo de la historia han venido a través de fuentes improbables. Moisés era tartamudo. David era un pastor adolescente. María era una joven virgen campesina. Jesús eligió pescadores y letrados como sus discípulos principales. Dios tiene un patrón de usar lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo simple para confundir a lo sabio. Así que les pido esto, mantengan la mente abierta. Presten atención durante estos días en diciembre. Si lo que David vio es verdad, lo sabrán. Será innegable.
Y si resulta que nada extraordinario sucede, bueno, entonces han pasado unas semanas enfocándose en su relación con Dios, y eso nunca es tiempo perdido. No tienen nada que perder al tomárselo en serio y potencialmente todo que ganar, porque si David tiene razón, entonces estamos a punto de presenciar el evento más transformador en la historia humana. Y cada uno de nosotros tiene que decidir de qué lado de la separación queremos estar. Para aquellos de ustedes que son creyentes pero que han estado tibios, esta es su llamada de atención. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16 que escupirá a los tibios de su boca. No puedes estar a medias con Dios. O estás completamente comprometido o no estás comprometido en absoluto. Y estos 5 días van a forzar esa cuestión. Van a exponer dónde está realmente tu corazón. Así que no esperes hasta entonces. Toma la decisión ahora. Entrega tu vida completamente a Jesús. No retengas nada. No comprometas. No juegues. Hazlo real. Hazlo genuino. Porque cuando venga la presión, y vendrá según lo que David vio, solo aquellos que tienen una fe genuina podrán mantenerse firmes. Para aquellos de ustedes que no son creyentes, que han rechazado a Dios o simplemente nunca han pensado mucho en Él, este es su momento. Jesús te está llamando. Te ha estado llamando toda tu vida, pero ahora está a punto de hacer esa llamada tan fuerte, tan clara, tan innegable, que no podrás ignorarla. Y te ruego, cuando sientas esa llamada en tu corazón durante estos días en diciembre, no la rechaces, no cierres tu corazón. No dejes que el orgullo o el miedo o el deseo de mantener el control te impidan responder. Abre tu corazón. Di sí a Dios y descubre que todo lo que has estado buscando, todo lo que tu alma ha estado anhelando, está disponible en una relación con Él. Les voy a contar algo personal. Cuando me senté a entrevistar a David, cuando escuché su historia por primera vez, algo en mí cambió. He investigado lo inexplicable durante décadas. He visto cosas que la mayoría de las personas no creerían. He hablado con testigos de todo tipo de fenómenos paranormales, pero nunca en todos esos años había sentido lo que sentí al escuchar a este niño de 7 años describir su encuentro con Jesús. Había una autenticidad, una pureza, una certeza que me tocó en un lugar muy profundo y me hizo preguntarme, ¿estoy preparado? ¿Realmente conozco a Dios de la manera que David lo conoció? ¿O simplemente he estado investigando fenómenos espirituales desde una distancia segura sin realmente involucrarme? Esas son preguntas incómodas, pero son las preguntas correctas, porque todos necesitamos hacerlas. Todos necesitamos mirarnos honestamente en el espejo y preguntarnos dónde estamos realmente con Dios, no dónde pensamos que estamos, no dónde queremos que otros crean que estamos, dónde realmente estamos, porque durante estos 5 días que David vio, según su testimonio, no habrá lugar para fingir, no habrá lugar para esconderse. La luz va a exponer todo, y es mejor lidiar con ello ahora, en privado, en tus propios términos, que ser forzado a enfrentarlo entonces cuando toda la realidad está sacudiéndose a tu alrededor. Quiero hablar también sobre el papel de la Iglesia en todo esto, porque una de las cosas más tristes que David vio fue cuántas iglesias van a fallar en este momento crucial, cuántos líderes religiosos van a resistirse a lo que Dios está haciendo. Y eso debería ser una advertencia para todos los que están en el liderazgo. Pastores, ancianos, diáconos, maestros, cualquiera que tenga una posición de autoridad espiritual, serán considerados responsables. Serán considerados responsables de cómo responden durante estos días. Serán considerados responsables de si guían a las personas hacia Dios o las alejan de Él, y esa es una responsabilidad aterradora. Santiago 3:1 dice que no muchos deberían presumir de ser maestros, porque los maestros serán juzgados con mayor severidad. Hay una razón para eso. Porque cuando las personas te confían su bienestar espiritual, cuando te miran como guía, tienes la capacidad de ayudarlas o herirlas profundamente. Y si usas esa posición para satisfacer tu propio ego, para construir tu propio reino, para mantener tu propio control, entonces serás considerado responsable. Jesús tenía palabras duras para los líderes religiosos hipócritas de su tiempo. Los llamó guías ciegos, los llamó sepulcros blanqueados,
los llamó hijos del infierno, y eso fue porque estaban usando la religión para oprimir a las personas en lugar de liberarlas. Durante estos 5 días que David vio, va a haber una prueba decisiva para cada líder de la Iglesia. ¿Permitirás que Dios se mueva libremente en tu Iglesia, incluso si eso significa perder el control? ¿Permitirás que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer, incluso si eso perturba tus servicios cuidadosamente planificados? ¿Permitirás que sucedan milagros genuinos, incluso si eso desafía tu teología ordenada? ¿O resistirás, criticarás, apagarás el espíritu porque tienes miedo de lo que la gente pensará, miedo de perder tu posición, miedo de admitir que tal vez no has tenido razón sobre todo? Estas son las preguntas que cada líder tendrá que responder, y sus respuestas determinarán si son pastores o lobos. Para aquellos de ustedes en las congregaciones, también tienen un papel que desempeñar. Si su pastor, si sus líderes comienzan a resistirse a un movimiento genuino del Espíritu de Dios, no lo sigan ciegamente. No asuman que porque están en el liderazgo deben tener razón. Prueben todo contra las Escrituras. Prueben todo contra el fruto que produce. Jesús dijo que los reconocerás por sus frutos. Si lo que está sucediendo está produciendo amor genuino, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, autocontrol, entonces es de Dios. Si está produciendo división, orgullo, control, miedo, entonces no lo es. Y si su iglesia está del lado equivocado de esa línea, entonces tal vez sea hora de encontrar una nueva iglesia. Sé que eso suena radical, sé que va en contra de la idea de lealtad a tu congregación, pero Jesús dejó muy claro que nuestra lealtad última es hacia Él, no hacia una institución. Si tu iglesia se está interponiendo entre tú y Dios, entonces no es una iglesia verdadera, es un obstáculo, y necesitas alejarte de ella. David vio claramente que durante estos días Dios va a llamar a su pueblo a salir de estructuras religiosas muertas y a entrar en comunidades vivas donde su espíritu puede moverse libremente. Eso va a significar que algunas personas tendrán que tomar decisiones difíciles, tendrán que abandonar iglesias donde han estado durante años, tendrán que decepcionarnos a amigos y familiares, pero la alternativa es quedarse en un lugar donde Dios no está y perder la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. También quiero abordar la cuestión del tiempo. David fue muy específico, del 20 al 24 de diciembre de 2025. Estamos hablando de fechas concretas en un futuro muy cercano, y eso va a hacer que algunas personas se incomoden. A lo largo de la historia ha habido numerosas predicciones sobre el fin de los tiempos que han resultado ser falsas. Esto ha llevado a muchas personas a descartar todas las profecías sobre eventos futuros como tonterías, y puedo entender ese escepticismo, pero aquí está la cosa. El hecho de que la gente se haya equivocado antes no significa que todas las profecías sean falsas. Significa que necesitamos ser discernientes, necesitamos probar las profecías, y la mejor prueba es el tiempo. Si llega el 20 de diciembre de 2025 y no pasa nada extraordinario, entonces sabremos que David estaba equivocado o que malinterpretó lo que vio o que algo cambió. Pero si algo sí sucede, si comienzan a desarrollarse eventos que coinciden con lo que él describió, entonces tendremos que tomarlo muy en serio. Y esto me lleva a un punto importante sobre cómo debemos mantener esta profecía. No deberíamos ser dogmáticos al respecto. No deberíamos actuar como si tuviéramos una certeza absoluta de que esto sucederá exactamente como David lo describió. Ningún ser humano, ni siquiera los profetas genuinos, ven perfectamente. 1 Corintios 13:9 dice que conocemos en parte y profetizamos en parte. Siempre hay espacio para la interpretación errónea, para el malentendido. Así que mantenemos esto con humildad, lo compartimos con humildad, lo tomamos en serio, sin volvernos rígidos o arrogantes al respecto, y esperamos para ver qué sucede. Al mismo tiempo, no deberíamos usarlo como excusa para la inacción. No deberíamos decir, bueno, puede o no suceder, así que no voy a hacer nada. No. Si hay, aunque sea
una posibilidad de que esto sea verdad, entonces deberíamos estar preparándonos. Deberíamos estar poniendo nuestras vidas en orden. Deberíamos estar profundizando nuestra relación con Dios. No porque tengamos miedo de que algo malo vaya a suceder, sino porque ese es el camino sabio de vivir de todos modos, sea que estos eventos específicos sucedan o no, todos enfrentaremos a Dios eventualmente. Todos tendremos que dar cuenta de cómo vivimos, todos necesitamos estar preparados espiritualmente, así que en el peor de los casos, si David estaba equivocado, todavía habremos usado este tiempo para crecer espiritualmente, no habremos perdido nada. Pero si David tenía razón, entonces aquellos que se prepararon estarán listos, estarán en paz mientras otros están en pánico, tendrán claridad mientras otros están confundidos, serán usados por Dios mientras otros están siendo apartados. Y eso vale la pena cualquier incomodidad, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que tengamos que hacer en las próximas semanas. Porque participar en el movimiento más grande de Dios en la historia humana, ser parte de la gran cosecha, ver el reino de Dios manifestándose en la tierra de manera tangible, eso es por lo que todo creyente genuino debería estar orando y anhelando. Y si realmente está a punto de suceder, si realmente estamos a semanas de distancia de ello, entonces necesitamos estar listos. Ahora quiero hablar sobre algo que David mencionó que me inquietó particularmente, la persecución que vendrá. Vio gobiernos aprobando leyes contra la actividad sobrenatural. Vio a las personas siendo etiquetadas como extremistas peligrosos por sus creencias religiosas, vio censura, monitoreo, incluso arrestos, y algunos de ustedes podrían pensar que eso es exagerado, que eso no podría suceder en el mundo moderno, pero les diría que miren alrededor. Ya está comenzando, ya vemos a gobiernos en todo el mundo restringiendo la libertad religiosa, ya vemos a las plataformas de redes sociales censurando ciertos tipos de contenido religioso, ya vemos a personas perdiendo empleos o siendo públicamente avergonzadas por expresar creencias cristianas tradicionales, y esto va a empeorar. No porque los gobiernos de repente se vuelvan malvados, sino porque desde su perspectiva lo que estará sucediendo durante estos días parecerá desestabilizador y peligroso. Millones de personas teniendo experiencias espirituales simultáneas, personas actuando de maneras que desafían las normas sociales, personas cuestionando la autoridad del Estado, personas formando comunidades que operan según principios diferentes. Desde una perspectiva secular materialista, esto parecerá una psicosis masiva o un movimiento peligroso que necesita ser contenido. Pero desde una perspectiva espiritual, será Dios moviéndose poderosamente y el reino de las tinieblas respondiendo con miedo y agresión. Y aquí es donde los creyentes genuinos tendrán que tomar decisiones. ¿Obedecerás a Dios o a los hombres? Cuando te digan que no puedes hablar sobre tus experiencias espirituales, ¿te callarás? Cuando te digan que no puedes reunirte para adorar, ¿obedecerás? Cuando te amenacen con consecuencias por tu fe, ¿te retractarás? La historia de la Iglesia está llena de mártires que eligieron la muerte sobre la negación. Y Jesús fue muy claro: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Durante los días que vienen, según lo que David vio, esas palabras van a ser puestas a prueba de maneras que la mayoría de nosotros nunca hemos enfrentado. Pero aquí está la promesa: los que permanezcan fieles recibirán una corona de vida. Serán recompensados eternamente. Serán honrados en el reino de Dios. Sus nombres serán conocidos en el cielo. Y cuando mires atrás desde la eternidad, cualquier sufrimiento que hayas soportado en la tierra parecerá insignificante en comparación con la gloria que te espera. Pablo lo dijo perfectamente en Romanos 8:18: considero que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria que se nos revelará. Así que si te encuentras enfrentando persecución, si te encuentras pagando un precio por tu fe, recuerda que no es en vano. Recuerda que Dios ve. Recuerda que Él cuenta cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de fidelidad, y Él recompensará. También quiero hablar sobre las sanaciones físicas que David vio. Dijo que vio a personas en sillas de ruedas caminando, ciegos viendo, mudos hablando.
milagros innegables ocurriendo durante los servicios de la Iglesia, y algunos de ustedes podrían estar pensando que eso suena fantástico, demasiado bueno para ser verdad. Pero les recordaría que eso es exactamente lo que sucedía constantemente en la Iglesia del Nuevo Testamento. Hechos está lleno de relatos de sanaciones milagrosas. Jesús sanó a los enfermos como una parte normal de su ministerio. Les dijo a sus discípulos que harían obras aún mayores que las que él hizo. Y durante el primer siglo lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no vemos ese nivel de poder milagroso en la mayoría de las iglesias hoy? Yo diría que es porque hemos perdido nuestra expectativa. Hemos dejado de creer realmente que Dios quiere y puede hacer milagros hoy. Hemos racionalizado los milagros bíblicos como algo que sucedió en el pasado pero que ya no es necesario. Hemos desarrollado teologías que explican la ausencia de lo milagroso en lugar de buscar su presencia, y así profetizamos nuestra propia decepción. No vemos milagros porque no esperamos milagros. No oramos por sanación con fe genuina porque en el fondo no creemos realmente que Dios va a responder. Pero durante estos 5 días que David vio, eso va a cambiar. La presencia de Dios va a ser tan tangible, tan poderosa, que los milagros van a fluir naturalmente. Las personas van a orar por los enfermos y los enfermos se sanarán. No porque seamos mejores en orar, sino porque Dios se va a manifestar de maneras que no hemos visto en generaciones. Y esto va a ser tanto una bendición como una prueba. Será una bendición para aquellos que lo reciban con fe, que den gloria a Dios, que usen estas señales para fortalecer su fe y la fe de otros. Pero será una prueba para aquellos que lo critiquen, que duden de su autenticidad, que lo atribuyan a otras causas. Y desafortunadamente David vio que muchos líderes religiosos fallarán esa prueba. Tengo que hablar también sobre los niños nuevamente, porque Jesús le dio a David un mensaje específico para los niños. Les dijo que sus corazones son lo suficientemente puros como para creer sin dudar. Les dijo que van a jugar un papel especial durante estos días. Y eso es tanto alentador como desafiante. Es alentador porque significa que los niños que escuchen este mensaje, que se lo tomen en serio, que preparen sus corazones, van a experimentar a Dios de maneras poderosas. Van a ver ángeles, van a sentir su presencia, van a ser usados para ministrar a otros, incluso a adultos. Pero también es desafiante porque significa que los padres tienen una responsabilidad enorme. Si tu hijo te dice que vio un ángel durante estos días, ¿le vas a creer? Si tu hijo comienza a hablar sobre sentir la presencia de Dios de maneras que tú mismo no has experimentado, ¿vas a validar su experiencia o la vas a descartar? Si tu hijo comienza a mostrar un entendimiento espiritual que parece más allá de su edad, ¿vas a reconocer que Dios lo está usando o vas a asumir que está inventando cosas? Estas no son preguntas hipotéticas. Según lo que David vio, estas son situaciones que muchos padres van a enfrentar muy pronto, y les instaría a confiar en sus hijos. Escuchen lo que tienen que decir, tomen en serio sus experiencias espirituales, porque Dios ha usado a niños a lo largo de la historia para entregar mensajes importantes. Samuel era solo un niño cuando Dios comenzó a hablarle. David era un adolescente cuando fue ungido como rey. Jeremías protestó diciendo que era demasiado joven, pero Dios lo usó de todos modos. La edad no es una barrera para Dios. De hecho, a veces prefiere usar a los jóvenes porque son menos complicados, menos cínicos, más abiertos a lo imposible. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta narrativa, quiero enfatizar el mensaje central que Jesús le dio a David para compartir. Preparen sus corazones, no con miedo, sino con expectativa, no con ansiedad, sino con esperanza. Algo extraordinario está a punto de suceder. El mundo va a cambiar de maneras que no podemos imaginar completamente. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser parte de ello, pero esa oportunidad requiere una elección. Requiere que abramos nuestros corazones, que rindamos nuestras vidas, que dejemos de jugar a la religión y comencemos a buscar a Dios genuinamente. Jesús le dijo a David que nos ama más de lo que podemos imaginar, que ha estado llamándonos toda nuestra vida, que estos 5 días antes de Navidad 2025 podrían ser nuestra última mejor oportunidad para responder a esa llamada.
Después de que ocurra la separación, todavía será posible venir a Él, pero será mucho más difícil. Las líneas habrán sido trazadas, los lados habrán sido elegidos, el período de gracia fácil habrá terminado. Así que ahora es el tiempo, ahora es el momento de actuar. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora. No esperes hasta diciembre, no esperes hasta que seas forzado por eventos abrumadores. Hazlo ahora, en la tranquilidad de tu corazón, por tu propia libre elección. Di sí a Dios. Pídele que entre en tu vida, pídele que te perdone, pídele que te transforme y Él lo hará. Él ha estado esperando este momento, Él ha estado esperándote. Si eres creyente pero has estado tibio, reaviva a tu fuego, vuelve a tu primer amor. Recuerda por qué comenzaste este viaje de fe. Déjalo volver a ser real, déjalo volver a ser vibrante. No te conformes con el cristianismo mediocre cuando Dios te ofrece algo extraordinario. Si eres líder en la iglesia, examina tus motivos. ¿Estás sirviendo a Dios o estás construyendo tu propio reino? ¿Estás guiando a las personas hacia Él o las estás alejando? ¿Estás abierto a que Él haga algo nuevo? ¿O estás tan comprometido con tu forma de hacer las cosas que resistirás lo que Él quiere hacer? Ahora es el tiempo para la honestidad brutal. Ahora es el tiempo para arrepentirse si es necesario. Ahora es el tiempo para realinearte con los propósitos de Dios. Cualquiera que seas, donde quiera que estés en tu viaje espiritual, este mensaje es para ti. David, un niño de 7 años, fue llevado al cielo y regresó con una advertencia y una promesa. La advertencia: el tiempo se está acabando, la gran separación está por venir, tienes que elegir un lado. La promesa: si eliges a Dios, si abres tu corazón a Él, si caminas en su luz, entonces no tienes nada que temer. Estarás protegido, serás guiado, experimentarás su amor de maneras que nunca creíste posibles. Serás parte del movimiento más grande de Dios en la historia humana. Estas son las palabras de un niño, pero creo que son palabras de Dios a través de un niño, y si estoy equivocado, si resulta que esto no era una visión genuina, entonces no hemos perdido nada al prepararnos. Habremos crecido más cerca de Dios, habremos profundizado nuestra fe, habremos construido comunidades más fuertes, habremos vivido con más intencionalidad y propósito. Pero si estoy en lo cierto, si David realmente vio lo que viene, entonces aquellos que se prepararon estarán listos para el momento más importante de sus vidas. El 20 de diciembre está a solo unas semanas de distancia. Ese es el primer día que David vio, el día en que todo comienza a cambiar. Usa estas semanas sabiamente. No las desperdicies en distracciones o negación. Enfócate en lo que importa. Arregla tus relaciones, confiesa tus pecados, busca a Dios con todo tu corazón. Construye tu fundamento para que cuando vengan las tormentas, y según David vendrán, estés parado sobre roca sólida. El mundo tal como lo conocemos está a punto de terminar, un nuevo mundo está a punto de nacer. Y tienes la oportunidad de ser parte de ese nacimiento. Esta es la visión de David. Este es el mensaje de Jesús a través de un niño. Tómalo en serio, compártelo con otros, prepárate y sobre todo abre tu corazón, porque lo más grande que jamás hayas experimentado podría estar a solo semanas de distancia, y aquellos que están listos lo recibirán con gozo, aquellos que no lo están serán sacudidos hasta su núcleo. La elección es tuya, el tiempo es ahora, y el futuro de tu alma podría depender de lo que hagas a continuación.